Y nuevamente, como todos los viernes a las 7 de la noche, directo al punto con Adahitza y el panel directo a la economía. Y ya está con nosotros el doctor Juan Villeta Trigo. Hola. Un saludo el viernes. Hoy, como tú sabes, es un programa especial porque la semana que viene es la Semana del Planeta y le hemos pedido a nuestro amigo y colega y cómplice, el ingeniero Carl Soderberg, para que comente de algunas noticias relacionadas al planeta y también pues tenemos que hablar de los impactos económicos por estos cambios climáticos. Así que le agradecemos la participación del señor Soderbergh. Y Muy vamos buenas noches. a darle la bienvenida, así es, a Carl Soderbergh, ingeniero. Sí, muy buenas noches y muchas gracias por tenerme. Yo creo que es bien importante hablar de cuál es la situación ambiental de Puerto Rico, hacer una radiografía en ocasión de, como dijo el doctor Juan Villeta Trigo, de que la semana que viene pues estamos celebrando la Semana del Planeta Tierra. Así que tenemos que hacer una composición del lugar, no solamente del planeta, sino específicamente de nuestro entorno, que es Puerto Rico. Y está por aquí ya José Alameda Lozada, doctor en economía. Así que voy a dejar que ustedes introduzcan el programa. Vengo, como les dije, estoy aquí en un hotel, en el Hotel Costa Bahía, en Guayanilla, en un trabajo que estoy haciendo, pero los voy a dejar aquí un momentito y regreso con ustedes. Bienvenido, José Alameda, al grupo. Si me permiten, yo tengo, siempre busco noticias de interés, artículos recientes, porque nuestro programa, y Carlos sabe que ha sido partícipe en más de una ocasión, que llevamos información. Nosotros no estamos diciendo hagan esto, lo otro. Llevamos la información objetiva, científica, de lo que está pasando. Y yo creo que en el área del clima y del planeta Tierra, Carlos, imagino que está de acuerdo conmigo, hay una situación que la gente se rehúsa a aceptar, y más que no aceptar, puede que acepten que la playa se me fue en Carolina o se me fue en Isabela, pero aceptar la consecuencia y tomar medidas prospectivas y prever. Yo creo que aquí ese es lo que tenemos, el mensaje nuestro, ayudar a prever lo que se sabe que está pasando. Así que con ese pie forzado, como decimos en el campo, Carl, me gustaría que comente sobre el mismo. Sí, antes que nada, pues quería también saludar al doctor José Alameda, que es parte de nuestro panel. Pues yo quisiera empezar haciendo una radiografía de Puerto Rico en términos ambientales y lo hacemos rapidito para poner a todo el mundo en la misma página. Si hablamos de contaminación de aire, por ejemplo, hay dos áreas en Puerto Rico que no cumplen con una norma federal de calidad de aire, que es la norma para dióxido de azufre. Un área está entre Guayama y Salinas en el sur, y en el norte es más grande y impacta más gente. Es parte del área metropolitana y se compone de todo el municipio de Cataño y las partes del municipio de San Juan, que está al norte, inmediatamente al norte de la avenida Piñero, la parte de Toa Baja, comprendida por Levittown y urbanizaciones cercanas, la parte de Bayamón y Guaynabo, que dan hacia la costa norte, y parte de Carolina, que es la de Isla Verde. Yo estimo que ahí se impactan fácilmente como 300,000 personas. Así que tenemos esas áreas reconocidas por el gobierno de Puerto Rico y por EPA que no cumple con esa norma. Esa norma protege la salud pública, que quiere decir
que aquellos que viven en esa área, como tú, Juan, pues están respirando aire que EPA asegura afecta la salud. Y esto está ocurriendo desde el 2010 y todavía no se han tomado medidas para llevar a estas áreas a cumplimiento. Gracias a Dios, el resto de la isla sí cumple, y eso de verdad es una buena noticia. En términos, ahora pasamos a residuos sólidos. Puerto Rico genera 4.5 libras por día por persona, que es casi el doble de lo que generan los países industrializados de Europa, como Francia, España, Alemania, Inglaterra. Entonces, eso más o menos significa que estamos generando basura como si fuéramos un continente, cuando en realidad somos una isla de 100 por 35. Y la situación se agrava porque de 64 vertederos que teníamos en el 1994, ahora mismo tenemos solamente 23 operando, y 10 de ellos tienen orden de cierre de EPA. O sea que nos van a quedar 13. Estamos generando la misma basura o más basura por persona que en el 1994, lo que quiere decir que estamos reduciendo la vida útil de los vertederos que quedan, y aquí vamos a tener un gran problema en cuanto a esa disposición. Otro comentario respecto a residuos sólidos es que el gobierno indica que se está reciclando solamente el 11%, yo creo que es hasta menor, cuando desde 1992 hay una ley puertorriqueña que exige que se recicle el 35% de los residuos. Así que la situación en cuanto a residuos sólidos está difícil. Yo digo que ya estamos a un paso del precipicio, pero yo no veo propuestas de alternativas para mejorar ese reciclaje o el reuso, o alternativas que nos lleven a la disposición adecuada de estos residuos. Quiero indicar que la ubicación de nuevos vertederos en Puerto Rico es bien difícil, porque se tienen que cumplir con una serie de requisitos federales, y lo otro es que la gente pues obviamente no quiere un vertedero al lado de la casa. Así que ahí tenemos un desafío. Antes de pasar a agua, pues no sé si Juan, tú tienes preguntas, o el doctor Alameda tiene preguntas para... Bueno, vamos a saludar a José Alameda para que se una, perdón. José, Adalgisa ha tomado unos minutos para hacer otras funciones, pero queremos saludarte y que tú nos saludes desde Mayagüez, que veo que está bien soleado. José, adelante. Sí, saludos a ti, Juan, al doctor Carl Soldemer. Un placer estar con usted. Y gracias por la invitación. Por estar aquí presente y acceder a la invitación que dice Juan. A mí me preocupa porque todo lo que usted dice es correcto, pero había un comité de cambio climático en Puerto Rico. Ese comité iba a presentar unas propuestas. Yo vi unos informes en el DRN, o sea, el Departamento de Recursos Naturales, y no sé en qué ha quedado ese comité, ese informe, y si hay algunos indicios de seguir con ese informe, porque vi como que la intención de que como que no va a cumplir con él, cumplo con esto y con esto no. Y obviamente las indicaciones que había ayer era cumplir con todas las recomendaciones que presentaba ese comité. Bueno, pues mire, resulta que yo soy parte de ese comité, Lo sé. y le puedo informar
que allá para septiembre del año pasado sacamos para comentario público un borrador, ¿verdad?, del plan. Aunque la ley no lo exigía, nosotros insistimos en realizar vistas públicas en persona en los 4 puntos cardenales de Puerto Rico: Humacao, Mayagüez, Ponce y el área metro, más vistas virtuales. Se recogieron los comentarios, un oficial examinador. El comité se reunió en varias ocasiones porque se recibieron más de 1000 comentarios para determinar qué comentarios procedían y cuáles no. Se enmendó el documento y el lunes, mediante una conferencia de prensa, le vamos a anunciar al país, que estamos madrugando hoy mediante este programa, que ya tenemos el documento que se va a someter según la ley a la legislatura, porque lo que se persigue es que, contrario a muchos planes que ha desarrollado Puerto Rico y que después lo que hacen es coger polvo en los anaqueles, que este plan sea ley y por lo tanto va a ser necesario implantarlo. Y ese plan se va a entregar este lunes, Día del Planeta Tierra, a la legislatura. Así que esa es la situación. ¿Qué hora va a ser, Carl, el lunes? El lunes, sí. Eso es importante, José, y buena pregunta que tú traes. Y ponemos acá, y que mira qué coincidencia, porque yo desconocía que iba a ser el lunes, pero eso avala a tu preocupación, la mía y la de Carl, porque fíjate lo que tenemos que entender. Se somete el documento a la legislatura, y como dice Carl, ¿cómo se implanta? Aquí es que yo digo que realmente se va a ver el compromiso. Carl, ¿qué tú añadirías sobre eso? Bueno, fíjate, la ley también indica que el comité tendrá la facultad de fiscalizar la implantación. Y quiero aclarar, ¿verdad?, que ese comité, 6 no somos del gobierno y 3 son del gobierno, que es algo atípico porque normalmente esos comités tienen más gente del gobierno para que ellos tengan el control. Y aquí nosotros tenemos la mayoría de votos, y todos estos 6 que estamos ahí, que no somos parte del gobierno, pues estamos con un compromiso total con el medio ambiente y el control de cambio climático. Por otro lado, la misma ley dice que se desarrolle un reglamento de multas para aquellas entidades que no cumplan con lo que dice el plan, unos cursos de acción. Ese reglamento está a punto de caramelo. Tuvimos una última reunión hace una semana. Estamos esperando a que el abogado incorpore los cambios que dictó el comité para entonces finalizarlo. O sea que vamos a tener dientes también para poder fiscalizar, ¿verdad?, lo que dice el plan. Obviamente, ¿verdad?, yo aprovecho la oportunidad, necesitamos el apoyo del pueblo de Puerto Rico, ¿verdad?, que el pueblo de Puerto Rico exprese a los políticos de su preferencia, del partido de su preferencia, de que mira, el control de cambio climático es importante para mí, es importante, así que necesitamos que el partido que sea apoye el plan y apoye las gestiones de fiscalización. Hay 2 áreas que me preocupan, que es los vertederos y la costa. Sí. A la costa por el cambio climático, que podemos decir en un ignorante como yo que el mar se ha metido encima de muchas propiedades. Por ejemplo, yo en Rincón, que yo suelo visitar mucho, eso ha sucedido. Y lo otro, he trabajado también con proyectos de vertederos o de incineradores o de otros tipos de alternativas a los vertederos. Entonces, pues, no quisiera adelantar cuáles son las recomendaciones o conclusiones ahí,
y la política pública que va a haber en esa área, pero esas dos áreas a mí me suelen preocupar. Mire, en cuanto a costa, en un momento dado, ¿verdad? Se habló de una moratoria en la construcción en la costa, hablando, ¿verdad? La costa que es vulnerable al aumento del nivel del mar, pues nosotros no vamos con una moratoria, porque una moratoria es algo a corto plazo. Nosotros vamos, la recomendación es una veda de la construcción nueva en áreas susceptibles no solamente al aumento del nivel del mar, sino a la marejada ciclónica, porque mire, usted sabe de cuánto fue la marejada en la costa este con María, 9.5 pies, que ese es equivalente al techo de la casa de uno, el techo más o menos común y corriente de 10 pies. Así que eso, uno le añade el aumento que viene del nivel del mar, pues no, uno no puede no estar ni en el techo de la casa de uno, a salvo si es que el huracán entra por ahí. En otras áreas que no fue por donde entró el huracán, pues subió 4 pies y medio, 5 pies, que tampoco es descartable. Entonces también estamos incluyendo las marejadas de la época, entre comillas, de invierno, porque en alguna, especialmente la costa norte, afectan al punto que, por ejemplo, tumbaron unas casas en el área, en el barrio Las Bocas de Barceloneta. Así de fuertes son. Así que esa es la recomendación nuestra y estamos bien aferrados a eso. Lo otro es que el gobierno reubique de forma planificada toda la vivienda pública y toda la infraestructura pública a tierra adentro, a un nivel donde no se afecte ni por las marejadas ni por el aumento del nivel del mar. En cuanto a la propiedad privada, obviamente esa es la recomendación, pero habría, de acuerdo a la Constitución de Puerto Rico y Estados Unidos, habría que pagarle a la gente privada y no hay dinero para eso. Pero mi posición es que la naturaleza se va a encargar porque el aumento es imparable. Lo que yo le acabo de decir de la marejada ciclónica, eso está en los documentos de la NOAA. Así que cuando llegue ese momento, pues obviamente las personas que viven ahí, ya sea en casas privadas o edificios privados, pues se van a tener que mudar motu propio. Pero José, perdone que intervenga. Sí. Eso es la mudanza del sector privado, pero hay instituciones, hay entidades, hay servicios, hospitales, facilidades públicas. ¿Cómo las vas a reubicar? O sea, si entra el agua en el norte, la gente se retira, ok, pues me mudo de un condominio a otro, pero las facilidades existentes, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué ustedes plantean? Porque una cosa es construcción nueva a la veda, lo que trajiste de que se tienen que mudar de una forma planificada es un issue muy importante, José, y tú que eres planificador también. Yo no puedo decirle a José, múdate mañana, levántate y coge todo tu y vete. No, pero mira, lo que nosotros decimos es que el gobierno tiene la titularidad de cierta infraestructura y de la vivienda pública, porque eso no es privado. Por lo tanto, el gobierno, de una forma planificada, puede reubicar esa vivienda pública tierra adentro en un sitio que no esté amenazado por el aumento del nivel del mar, no mañana ni pasado, de aquí a 100 años, porque los elementos de planificación dicen que una casa, la vida útil normal es de 100 años y estamos cerca de eso, porque si tú vienes, ¿cuándo construyeron Puerto Nuevo? En el 1940, tú vas ahora y todavía están las casas de Puerto Nuevo
que fueron de las primeras urbanizaciones que hicieron en Puerto Rico. Lo mismo aplica a hoteles. El Caribe Hilton, ¿cuándo fue que se construyó? En el 1949 y estamos en el 24, pues tiene 75 años y está allí hasta que se le mete el agua, ¿verdad? Así que esa es la cosa. Ahora, cuando la propiedad es privada, entonces ya ahí hay que expropiar y el gobierno no tiene dinero para expropiar eso. Entonces ahí las personas privadas pues se quedan hasta cuando le dé la gana, pero tú puedes estar seguro que el agua le va a entrar a la sala permanentemente. Es lo que la gente no entiende. Esto no es como un huracán que te entró el agua y a la semana se seca y tú limpias la casa y vuelves a vivir. No, no, aquí el agua va a estar permanentemente inundada la casa. Entonces, pues, esa gente privada tendrá que mudarse. Y esa va a ser la situación. Ahora, con la infraestructura, por ejemplo, las plantas de tratamiento de aguas usadas de acueducto, EPA tiene dinero para reubicar las tierra adentro. Gracias a Dios, las de agua potable son muy pocas las que están en áreas inundables porque la mayoría de las plantas potabilizadoras están en la montaña. Así que ahí no hay que invertir tanto. Y yo estoy seguro que muchas cuestiones, vuelvo y repito, que sean públicos, va a haber dinero federal para reubicarlo. El privado se la tiene que arreglar o abandonar. Bueno, siguiendo esa línea privada, José y Carl, oigan este punto. Los seguros son los que protegen la propiedad privada. Salió en la noticia ayer en la prensa local que las catástrofes globales elevan el precio de los seguros locales. ¿Qué quiere decir? Y aquí está bien documentado y plantea lo que el sector privado dice que Puerto Rico, fíjense, datos por una compañía de seguros que hace unos informes para cumplir con las entidades apropiadas, que Puerto Rico solamente tuvo el año pasado un 30% de las pérdidas aseguradas. Quiere decir que 70%, José, de las pérdidas no tienen seguro que puedan reclamar y les reembolsen o le paguen algo. Quiere decir que ustedes y yo, Carl, José, Adalgisa y yo, en las pérdidas que tengamos, 70% lo tenemos que absorber. Eso es muy delicado, porque si tu casa es lo que tu permanente vivienda permanente, perdón, pues esa vivienda al estar afectada que no puedo asegurarla, no la puedo reparar. Y si la reparo, solamente puedo reparar hasta un 30. Ahora, a lo que voy es, volviendo al tema original que empezamos a hablar, el planeta Tierra y los eventos naturales. Miren, estamos a ley de cuántos, un mes y medio que vienen los huracanes por ahí. Y el huracán va a traer mucha agua y trae viento. Entonces, se plantea que a nivel global tenemos que traer a Puerto Rico en el mundo global. Somos parte de todos estos impactos. Que ha habido un aumento de más de un 20% en términos de daño, de pérdida. O sea que esto podrá ser alarmista, no quiero que sea alarmista, pero tenemos que ser reales de que es una realidad contundente. Así que eso abona a lo que tú trajiste de la contaminación del aire, particularmente los desperdicios que le interesa a José, pero a mí me preocupa también el issue de agua, porque el agua no es solamente para consumir nosotros, sino agua para enfriar las calderas, todo el equipo de eléctrico que necesitamos. Así que esa agua tiene que estar ahí. Ahora mismo el problema que tuvo la UPR la semana pasada, Río Piedra, como todos ustedes saben, que se quedó sin luz, surge de esta situación de el enfriamiento y el agua, porque como tú apuntaste, Carl,
son infraestructuras viejas. Fíjense los choques que estamos teniendo aquí. Y nuestro interés es llevar la información para que el ciudadano de a pie, el de Ponce, la familia de Carl, el de Ponce, la familia mía también, y otros más, y en Mayagüez, empecemos a mirar estas cosas y dialogarlas, porque el sector público puede resolver, ¿verdad, José? Pero el sector privado, ¿a quién le va a pedir si el seguro te cubre solamente 30%? Y si quieres tener un seguro más amplio, te cuesta a ti reasegurarse. José, tú en Mayagüez, ¿qué has observado? Bueno, la parte de los seguros, pues yo no estoy bien enterado, pero en Mayagüez tenemos un problema, obviamente, de la costa. Toda esa costa que está ahí presente, gente que vive, por ejemplo, en el Seco, el famoso Seco de Mayagüez, que fueron casas, le dicen el Seco porque se secó el mar y la gente se sitió allí, ¿verdad? Se estableció. Tenemos también un problema de vertedero. El vertedero ya no da más. Y prácticamente lo que se estaba hablando era de expandirlo territorialmente, pero al expandirlo territorialmente cae encima de otra gente que vive y ahí se aplica el principio americano NIMBY, not in my backyard, ¿verdad? No en mi patio trasero. Y realmente nosotros no sabemos cómo lidiar con eso. Los candidatos aquí, como dice Don Carl, ¿verdad? Están hablando de chichichija, bla, 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 y cancioncitas, pero no hablan de los problemas así reales que tenemos de frente al próximo, a la próxima década. Y eso precisamente era lo importante, Juan, que ese estudio nos iba a dar la luz para mirar por dónde es que nos vamos. Puede ser que sea bueno, regular, pero tenemos que hacer algo en esa dirección, especialmente con el ambiente, porque aquí no tenemos un minuto más para lidiar con los asuntos reales. No sé si don Carl. Bueno, yo lo que quería retomar algo que indicó el doctor Villeta, y es que normalmente cuando uno habla de cambio climático en Puerto Rico, pues la gente pues piensa en huracanes porque desafortunadamente tuvimos, ¿verdad?, el impacto de María, que by the way, oficialmente fue categoría 4, no categoría 5. Y ya la Organización Mundial de Meteorología está pensando en establecer una categoría 6. Y si ellos están pensando en eso, quiere decir que anticipan huracanes Super 5. Así que, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado con eso, porque si María, que fue 4, hizo lo que hizo, imagínese usted un categoría 6. Bueno, y lo otro es la erosión costera, porque la gente tiene las imágenes de Rincón, de Ocean Park, de Vega Baja, pero nadie piensa que en el caso de las Antillas caribeñas, obviamente incluyendo a Puerto Rico, vamos a tener menos lluvia. Y entonces, de acuerdo al panel internacional de cambio climático adscrito a las Naciones Unidas, va a reducirse la lluvia en un 10% en la próxima década, 2030, que estamos a 6 años nada más, y en un 20% para mitad de siglo. Entonces, si ya estamos teniendo problemas graves del agua, pues se van a empeorar. Y como siempre tenemos, ¿verdad?, los problemas de que los embalses están sedimentados y por lo tanto cuando llueve y llueve fuerte, como en estos días, por ejemplo, en la zona interior, pues no podemos captar toda esa agua porque, por ejemplo, Carraízo está a mitad lleno, pero nadie habla que Dos Bocas está un 70% sedimentado, por darte un ejemplo. Diablo. Sí. Entonces, por otro lado, nadie habla que los canales de riego que son de la Autoridad de Energía Eléctrica,
porque antes la Autoridad de Energía Eléctrica se llamaba la Autoridad de Fuentes Fluviales, pierden la misma cantidad de agua que Acueducto, un 60%. ¿Y qué pasa? Que hay ciertas plantas de agua potable que obtienen el agua a través de esos canales. Ejemplo, la planta potable de Aguadilla, que no solamente le da agua a Aguadilla, sino le da Aguada, le da parte a Rincón, creo que también a Ñasco, recibe el agua de Oaxaca a través del canal de riego, que quiere decir que se pierde un 60%. Acueducto la lleva a nivel potable y entonces la manda por su sistema y pierde el otro 60%. No puede ser. Y eso lo estamos señalando, que eso hay que arreglarlo. Y según este es el caso de Aguadilla, en la zona sur, que también hay canales de riego en la misma vaina, tenemos la famosa jacintos de agua. ¿Qué pasa? Que esos jacintos de agua en el lago donde están ellos, la evaporación es 10 veces más alta que en la parte del lago que no tiene los jacintos, por el proceso este de evapotranspiración. Entonces, estamos teniendo unos embalses que están mitad llenos y la mitad que tiene agua lo estamos evaporando, que no hace sentido. También no estamos reusando las aguas usadas tratadas, que hay que empezar a hacer. Y el otro punto es que tenemos que aprovechar el agua de lluvia como en el tiempo de nuestros abuelos, con los aljibes. Y hay soluciones porque, mire, si la pérdida de acueducto en su sistema de distribución se baja de un 60%, que ellos admiten eso está en una declaración jurada ante la Junta de Control Fiscal, se bajara a 17. ¿De dónde sale 17? Del Banco Mundial. Tendríamos 2 veces la cantidad de agua que produce Carraízo diariamente, sin construir un embalse más. Si rehusamos las aguas usadas que ya reciben tratamiento, porque EPA le requiere remover el 85% de los contaminantes y ya Acueducto tiene 11 plantas que renuevan el 95%, que es cuestión de quitarle un poco más. Y no estamos hablando para beber, pero sí para desplazar el agua potable que estamos usando para lavar las calles, para echarle agua a las áreas verdes de los municipios, en los campos de golf, todas esas cosas. Tendríamos 3 veces la cantidad que produce Carraízo. O sea, hay alternativas y hay formas de abordar la situación, pero primero, mucha gente, inclusive gente de gobierno, funcionarios, no saben que el cambio climático va a afectar el recurso agua. Así que lo primero es educarlo y otros, pues que entonces le metan mano desde ahora. Y eso pero yo escucho que hay, algunas de esas cosas son problemas que el gobierno, antes de que se hablara de cambio climático, debía saberlo y debía trabajar con eso y no escuchan. Los gobiernos rojos y azules, no importa el que sea. No, por eso. Esto se ha hablado más de 50 años, que hemos escuchado todos estos problemas. Esto viene, el lobo viene, lo ha dicho usted inclusive cuando estaba en la junta y no escucharon. Pero, Karen, entonces, en el informe del Comité de Cambio Climático, ¿ustedes se dirigen a estos issues también? Claro que sí. Pues explica un poco. No, y se exige que se implanten las medidas. O sea, ¿a quién directamente? ¿Al gobierno, a la legislatura? ¿A quién le exigen? Bueno, nosotros identificamos a las agencias que le toca hacer cada cosa, pero va a ir a la legislatura el plan para que se convierta el plan en una ley, que entonces el plan va a ser mandatorio. Y no solamente es mandatorio, sino que los ciudadanos que vean que no hay movimiento en el bullpen pueden radicar un mandamus en la corte y forzar al gobierno que cumpla.
Así Ahora, que por ese camino es que vamos. cuando dice agencia, y tú lees las locales, municipales y federales, ¿no? Todas. No, nosotros no tenemos jurisdicción sobre las federales, solamente las locales. Pero yo le puedo decir que en términos de acueducto, EPA le ha dado fondos a acueductos adicionales y son recurrentes para la reubicación de estas plantas de tratamiento. Y yo sé que la FAA también está dando dinero para la cuestión de los aeropuertos, porque ese es el otro issue grande. Sí. El gobierno no quiere aceptar que vamos a perder el aeropuerto Luis Muñoz Marín y se aferran y teniendo un aeropuerto tan bueno como el de Aguadilla. Correcto. O sea, que en vez de tener que construir un aeropuerto de cero, tenemos la bendición de tener a Raimi, que es la pista más larga del Caribe. ¿Por qué? Porque allí habían bombarderos B-52. Correcto. Y es cuestión de sí, poner, hay que invertir allí, pero no es lo mismo que invertir de cero. Y by the way, si ustedes se fijan, Raimi está en un monte. O sea, que el aumento del nivel del mar puede subir y mantenemos ese aeropuerto ahí. Pero hay que arreglarlo. ¿Se sabe cuánto le queda al aeropuerto de Isla Verde? Por lo menos de expectativa de vida. Sí, mira, lo que hemos hecho por modelos de computadora es que se pierde la pista original, que es la norte, posiblemente a finales de la década del 30. ¿Esa es la que da para Piñones? Sí. Ok. Esa es la primera que se va. Pero no solamente es que se va la pista, porque la gente no entiende que mucha de la infraestructura del aeropuerto está soterrada. Y no solamente es el agua que entra por arriba, sino el agua que entra por abajo, que es la que también, by the way, afecta los acuíferos, que ese es otro detalle que después podemos discutir. Y eso va a redundar en que se reduzca en un 50% la cantidad de vuelos que pueda recibir Isla Verde. Entonces la otra se pierde más o menos en el 2040 y pico, si no se hace nada, ¿verdad? También se pueden hacer algunas medidas, pero eventualmente las medidas quizás es para alargarle un poco la vida, porque recuerden que no es solamente el agua que viene del balneario de Carolina o de Isla Verde. Acuérdense que al final de la pista está la laguna Torrecilla y al sur está la laguna San José. Y el mismo aeropuerto tiene como unos canales internos que conectan con las lagunas. O sea que, y lo que le entra por debajo de la tierra, pues mira, ya hay que ponerle la cruz y hay que aceptarlo. O sea, y eso se puede hacer poco a poco. Pero hay gente que se aferra que San Juan tiene que tener un aeropuerto y yo no sé por qué se aferran a eso, porque por ejemplo Washington DC tiene a Dulles, os digo, tiene varios aeropuertos y hay uno pequeño cerca, pero el que recibe los vuelos internacionales es Dulles, que queda a 1 hora y no hay ningún problema. Yo he ido a Colombia y el vuelo que llega a, como no es Medellín, es el otro, no llega a ese pueblo, llega a un sitio que se llama Palmira y tú vas en 1 hora, llegas allá. O sea, que no es que se mata el país porque se cambia el lugar del aeropuerto. Sí, yo fui a Venezuela también, de llegar del aeropuerto a llegar a Caracas, te Sí. toma como 1 hora y pico, dependiendo del tapón. Pues por eso. Lo cierto es que lo que usted está diciendo es que, y es lo que me preocupa, que hay unos eventos naturales, pero también hay una falta de comprensión de nosotros, los seres humanos y los políticos y los que toman decisiones, que están rezagados, que no entienden y que eso puede dificultar, para mí, ¿verdad? Que se mueva la necesidad de uno cambiar y planificar correctamente hacia dónde vamos. Por ejemplo, aquí hablando de los aeropuertos, ya yo sabía esto, especialmente porque trabajo con Raimi.
se necesitaría también mirar la capacidad y la viabilidad del aeropuertos regionales, Mayagüez, Sí, Ponce, correcto. Oa, etcétera, ¿verdad? Estoy diciendo eso porque en su momento dado yo los otros días estuve mirando las estadísticas de los años 1970 y Mayagüez tenía vuelos a República Dominicana. Entonces, de eso le daría viabilidad posiblemente a volver a comenzar con una serie de vuelos que en vez de ir directamente ya al aeropuerto de Aguadilla para tú moverte de Mayagüez o del área oeste a la República Dominicana, lo haga a través del aeropuerto regional. Correcto. Si es la Una de las posibilidad. recomendaciones es mejorarlo. Ahora, sí le digo que muchos hablan de Ruber Rose y Ruber Rose se va a inundar. ¿Por qué? Porque Ruber Rose se construyó en Mangle, igual que el aeropuerto Luis Muñoz Marín. Y la no vale la pena. O sea, sí puedes recibir los avioncitos esos que van a Vieques y Culebra y quizás San Tomás, pero los jets, los modelos indican que se va a inundar por el aumento del nivel ¿Fue un del mar. error de juicio en aquel momento que lo construyeron o nada de esto le pasaba por la mente a las personas, a los ingenieros que trabajaron en aquella época, no tenían esa visión? Porque somos No, es una que no isla había esa rodeada de visión de agua. cambio climático. Acuérdate que eso se construyó en los 40. No, el cambio climático no estaba ni por los centros espiritistas. Pero volviendo a la realidad, Carmen, y un tema que tú empezaste a hablar, que la EPA le está dando fondos, dinero, acueductos para empezar a hacer sus cambios. Eso ya se está viendo. Tú que estás de cerca o más cerca que nosotros. Bueno, mira, yo te puedo decir que agraciadamente Doriel Pagán, que es la presidenta ejecutiva, ya estableció una oficina, reclutó personal, lo adiestró para detectar los escapes ocultos del sistema de distribución. Y fíjate que ella no esperó a que este plan se aprobara por la legislatura, sino que ella reconoció que es algo que hay que hacer, entiende que es una prioridad, pero yo te tengo que decir que es la primera presidenta de Acueducto desde que yo me conozco que reconoce que esto es una prioridad, porque cuando yo empecé en mi vida profesional en 1970, en el siglo pasado, la pérdida de agua rondaba los 18% y todos los directores ejecutivos optaron por no hacer nada y hemos llegado a un 60%. Imagínate. Si Porque es esto, el ustedes que son concepto. economistas, si Sí. yo tengo una fábrica de paletas y si por cada 10 paletas yo vendo 4, pues yo en una semana estoy en bancarrota. Y eso es lo que está haciendo Acueducto. Pero estos fondos federales son recurrentes. O sea, si ella sigue este trabajo, porque tú dijiste, se pierde 60 y luego se pierde con el riego 60, quiere decir que lo que me llega, distribuyo, es un 30. Porque Por eso, no, cerca no, de no, 10, pero ese es el caso cuando están los canales de riego. Pero ¿qué pasa? Que los canales de riego no son de la Autoridad de Acueducto, es de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y te tengo que decir que la Autoridad de Energía Eléctrica no está haciendo nada sobre los canales, no está haciendo nada con el dragado de los embalses que le toca a ellos. Porque Doriel sí consiguió dinero de FEMA para dragar Carraízo. Pero, por ejemplo, Dos Bocas pertenece a la AEE y no hay movimiento para dragar eso. O sea, como que la Autoridad de Energía Eléctrica se está concentrando en la cuestión de energía eléctrica y energía renovable y se están haciendo los suecos en cuanto a esto, que va a tener tremendo impacto en el país, porque tú no puedes tener fábricas en Puerto Rico si no hay agua consistente. Tú no puedes tener turismo sin agua. Es más, tú no puedes generar electricidad, como tú dijiste, a menos que tú suplas agua a las calderas de la AEE. Así que aquí hay unas implicaciones económicas serias. O sea, a mí me preguntan qué sector económico es el que más se va a afectar y yo digo turismo, porque la mayoría de los turistas llegan por el Luis Muñoz Marín. Si tú le quitas el Luis Muñoz Marín
pues está bien, pueden llegar algunos a Aguadilla, Ponce, Mayagüez, pero no es lo mismo y lo tienes que mejorar. Por otro lado, la misma compañía de turismo acepta que el 79% de la infraestructura hotelera es vulnerable al aumento del nivel del mar. O sea, llega el turista y no puede quedarse en un hotel. Las playas están desapareciendo por la erosión costera. Si va a llover intensamente, o sea, va a llover menos, pero cuando llueve va a llover a cántaro. Quiere decir que todas esas aguas usadas de los pozos sépticos llegan al mar. Pues entonces un turista no va a venir a Puerto Rico a ir a una playa donde no hay arena, donde hay sargazo, digo, poniéndolo en todos los ángulos por donde pueda atacar el cambio climático. Entonces tiene unas implicaciones serias sobre la economía de Puerto Rico y eso como que la gente lo ve como, mira, son los ambientalistas, los locos ambientalistas, los pececitos y los pajaritos, pero mira, esto va directamente a la economía. Por ejemplo, la manufactura, que tengo entendido que produce el 40% del PIB de Puerto Rico. Mira, tú no puedes operar si tú consistentemente no tienes agua. Ellos van a coger sus bártulos y se van a ir. Hay una cosa que usted ha dicho importante. Si Raimi se convierte en la llegada masiva de turismo en vez de ser San Juan, hay una cosa. La mayoría de los hoteles se crearon en Isla Verde, Carolina y San Juan. Ahí está la mayoría de la infraestructura de turismo para Puerto Rico. En Mayagüez, obviamente, tienes hoteles, pero se llenan con las justas intercolegiales nada más. Se llenan. Ya, no hay espacio. No hay espacio, ¿ves? Entonces, obviamente va a haber un problema de que si llegan a Raimi, el movimiento a través de esa carretera número 2, ¿verdad? Como llamamos. Y No. yo no quiero ni imaginar. No. Que para ser viable hay que mejorar el transporte terrestre o poner un tren rápido que vaya de Aguadilla al área metro, porque también hay que ver que más de un tercio de la población de Puerto Rico vive en el área metro y se va a tener que mudar, o sea, llegar a Aguadilla. Y yo concurro con usted que con el sistema terrestre que tenemos ahora no es viable el aeropuerto de Aguadilla. Hay que incluir en el proyecto mejoras o completar el expreso o poner un tren rápido como hace Japón y otros sitios, pero sí, para completar la alternativa. Para hacer eso hay que pensar el país, repensar. Correcto, correcto. Y obviamente aquí, entonces, por eso es que ese estudio es importante, porque los políticos que tenemos están en el chichichi, jajaja, campeoncita, y esto no lo estamos viendo. Otro punto, Rupert Road, usted ha dicho está en un mangle, pues prácticamente todo el desarrollo que se ha planificado para meterse allí, empresas, hoteles, manufactura, está en riesgo en la medida en que esté cerca de la costa. Entonces, vamos a gastar una cantidad enorme de dinero, el sector privado y el sector... ¿y quién va a asegurar toda esos seguros, como decía Juan ahorita? Esa industria de seguros, ¿va a asegurar eso? Va a subir las primas, José, que va a ser más costoso. Bueno, pero aunque la suba, tiene un riesgo de establecer actividades allí. Claro, es así. Pero fíjate, nosotros somos economistas y planificadores y con cierta visión. Dicen que Puerto Rico que nada más estudios, pero lo que Carl y el grupo del comité, lo que van a presentar y lo que va a generar de ahí es un reenfoque de un plan de un Puerto Rico distinto. Sí, es eso no mismo. puede ser de nuevo tirar un carril más y comerme la marginal. No, miren, tiene que haber un plan distinto, un concepto, buscar talento que nos ayude, porque mira, en Puerto Rico no nos olvidemos, y Carl sabe de esto, puede expandir. Nosotros teníamos un tren que le daba la vuelta a Puerto Rico, ¿eso no es cierto? Correcto. ¿Por qué no podemos de nuevo? Entonces, dicen que el dinero, miren señores, no puede ser el dinero porque el gobierno federal no va a permitir que Puerto Rico se hunda. Es lo primero. O sea, va a haber fondos federales, que no haya los locales en la magnitud, pero
tiene que haber un enfoque de un estudio, pero no olvidando ni la palabra de estudio. ¿Cómo llegamos al 2040 con cierta calidad, con cierta crecimiento? Porque si hay crecimiento aumenta el ingreso, si no la gente se nos va a ir. Pero no es tan solo, fíjate, Juan, yo creo, no es tan solo el dinero es importante y la subvención del gobierno federal. Es como planifiquemos el país. Es más un concepto de conceptualizar un nuevo país bajo todas estas cosas. Que se necesita dinero para hacer un tren rápido, para hacer una nueva... Sí, pero hay que conceptualizarlo porque llega el dinero y nos los comemos. Ah, no, claro, definitivamente. Mira, el retorno social de cada dólar va a ser inocuo. ¿Ves? Como no nos hemos movido hacia el modelo que necesitamos, pues el retorno social sería cero prácticamente. O poco, o bajo. yo sinceramente creo, Carl y José, que nosotros, me tomo la libertad de invitar a José y a Carl, empezar a mirar, porque fíjate, diseñar un tren, diseñar la expansión de Raimi, no es solamente la pista y las facilidades aladeñas, como tú dijiste, José, la avenida no da más. O sea, tú no puedes meter más carros como está. El expreso termina en Manatí y se coge el carril. Se ha hablado de eso. Entonces se plantea ahora, y perdonen que me salga un poco el tema, que si expandimos el tren urbano para Cagua o para Bayamón. Miren, señores, el dinero tiene que tener prioridades, que es, como tú decías, José, la semana pasada, que es lo crítico. Lo crítico va a ser que no puedan venir a Puerto Rico gente, ni pueda salir porque no tengo aeropuerto. Así que en eso me parece que felicitamos al grupo ¿verdad? De que Cari está envuelto, que se somete ese documento, que empiece la reglamentación y seguir de cerca observando cómo Puerto Rico de nuevo se reorganiza, o como llama José, se conceptualiza como país o se conceptualiza como regiones. A lo mejor hay que pensar en términos regionales, José. Una de las cosas que yo veo que se puede trabajar y no es tan complejo es la conectividad de los aeropuertos regionales. Que tú puedas coger un avión chiquito y mueve gente y de un lugar a otro, entonces después tiene un sistema terrestre, porque todo no va a ser en avión. No, sea, y hay que contar también con que mover el la gente a sistema de trabajar. agua, los sistemas de barcos aquí son un desastre, el de Vieques, el de Cataño, etcétera, es un desastre. Imagínate si lo necesitaras para moverte también de un sitio a otro para agilizar por el problema de que estás hablando de carretera. Nos morimos, nos Tenemos que ser morimos porque es que aquí no hay positivos. break, aquí todo lo hacemos al revés. Otra cosa también que ya no tengan mucho tiempo, la cuestión de la localización de los hospitales, ¿verdad? ¿Cómo se mueve? Porque Mayagüez, moverse de Mayagüez para un hospital en San Juan es un verdadero dolor de cabeza y ha costado vida. Sé de gente que ha costado vida. Así que toda esa red, hay que hacer un Puerto Rico nuevo, realmente. Ese Puerto Rico de nuevo tenemos que seguirlo trabajando y discutiendo. Ya Adalgisa nos está diciendo que nos tenemos que ir, son las 8. Claro, un comentario final, luego ustedes presenten en el estudio qué pasaría Fíjate, yo lo que planteo es que Puerto Rico debe aprovechar este desafío que es muy cierto del cambio climático. Yo digo que es como que si el huracán llamado cambio climático ya salió de África, no tiene cono de incertidumbre, nos va a coger por la misma mitad, así que no hay de otra que adaptarnos y ser resiliente. Pero entonces debemos aprovechar, ¿verdad? Ese desafío y convertir a Puerto Rico, como yo llamo, climate ready. O sea, prepararnos y quizás entonces estamos alante de nuestros hermanos en el Caribe y otras regiones, y entonces eso va a servir para atraer capital, porque si tú eres una industria y tú le garantizas que tiene energía renovable, tú le garantizas
que vas a tener agua, tú le garantizas que hay un aeropuerto, que hay un sistema vial, porque eso es otra cosa, hay un montón de carreteras que se van. Pues entonces tú vienes ahí, haces negocios en Puerto Rico vis a vis otros países hermanos, y yo enfocaría en eso. Y tú sabes que en un momento dado que Puerto Rico era el arrabal del Caribe y decían que era imposible, a través de Teodoro Moscoso se logró un cambio social en Puerto Rico increíble. Y yo creo que estamos en las puertas si nos alineamos y reconocemos que lo que viene es verdadero. Pues mira, vamos a aceptar el reto y hacer un Puerto Rico mejor, que es como dijo el profesor, un nuevo Puerto Rico, porque no es el mismo. Yo creo que eso es muy cierto, Carl, y te damos las gracias y sabes que esta es tu casa y queremos que Muchas vuelva. gracias por la oportunidad. Sabe que nuestro interés en este programa, que ya llevamos un tiempo, es llevar información. Nosotros no pretendemos decirle a la gente qué hacer, damos los datos, la información, pero es importante, José, que tú y yo estamos en la academia y José y Carl también está en círculos científicos, que se oiga o se alce la voz, porque es que si seguimos procrastinating, como decimos en buen español ayer en Ponce, ¿verdad, Carl? Y seguimos perpetuando la inacción, vamos a estar debajo de un mangle ahorita. Adalgisa, ¿qué tú dices para cerrar? Y hay muchas cosas de las que ustedes han planteado en la noche de hoy, que más que por el cambio climático, sentido común, sentido de pertenencia, tratar de vivir una mejor calidad de vida en Puerto Rico. Los gobernantes, los legisladores deberían estar pensándolo no solamente como dice Alameda, chihichija, sino qué puedo hacer para mejorar a Puerto Rico, independientemente del cambio climático, que, ¿verdad? Que es un tema que muchos no entienden. Pues si le quitas ese nombre, pero como quiera, usa tu inteligencia para pensar en que Puerto Rico podamos vivir en paz, armonía, tranquilo y con una calidad de vida que nos merecemos. Eso es todo. Pero que tienen que dar el paso, tienen que hacerlo. Correcto. Tiene que haber voluntad y seguimiento. Así que Mayagüez, el burrito va. Yes. Sí. Muchas Bueno, pues gracias, buenas noches. Bueno, José Gracias, Alameda Carlos. Lozada, Un gracias placer. Gracias. Juan Villeta Trigo y gracias Carl Sodenberg por haber estado con nosotros hoy en Directo al Punto. Dios me los cuide, que la pasen bien, linda noche y lindo fin de semana. Buenas noches, gracias a todos. Gracias muchachos, Dios me los cuide. Nos vemos.